y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Sean bienvenidos a la vid verdadera, una iglesia del reino de Dios. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por la palabra de nuestro Dios? Vamos a abrir nuestras Biblias allá y vamos a buscar el Salmo 32 y vamos a leer los primeros 7 versículos. Los primeros 7 versículos del Salmo 32. Le voy a pedir por favor que saque una hoja o abra su cuaderno y prepárese para tomar nota, para poner ahí para que vaya escribiendo, anotando lo que Dios le está mostrando. Hay un rema, hay verdades que van a transformar su vida, que van a bendecir. Recuerde que la palabra de Dios viene a ser de acuerdo a nuestra necesidad. En su momento viene a ser un espejo porque nos muestra nuestra condición real, nuestra realidad. Nos confronta la palabra de Dios, pero también es bálsamo, nos sana, pero también es alimento, es pan a nuestra vida, nos alimenta. Y también es lámpara a nuestros pies, nos da dirección. Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Por eso debemos de dar gracias a Dios por la palabra. Hay gente que cuando llega el momento de escuchar la palabra se acomodan para irse. Algunos buscan un pretexto para irse, pero no podemos, tenemos que respetar la palabra, tenemos que tener reverencia ante la palabra de nuestro Dios. Porque las palabras que usted va a escuchar a partir de ahora no son cualquier palabra, no son mis palabras, no son las palabras de cualquier persona, son las palabras de nuestro Dios. Y las palabras de Dios son palabras de vida eterna. Por eso tenemos que respetarla, tenemos que tener reverencia y tenemos que prestar atención porque en ella encontramos bendición. Amén. Vamos entonces a leer todos juntos estos versículos. Si usted no tiene una Biblia, voltea hacia arriba, está en la pantalla. Vamos a leer todos juntos lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Padre, en el poderoso nombre de Jesús oramos y te pedimos que en este momento tu Espíritu Santo tenga todo el control, Señor, de este lugar, del tiempo, de las circunstancias. Que tomes, Señor, nuestra atención. En este momento toma nuestras vidas y toma toda nuestra atención, Señor. Queremos pedirte que obres de tal manera que nuestro corazón esté inclinada a tu palabra, esté inclinado. Nuestro corazón está inclinado y nuestra alma está inclinada a ti, a tu palabra, a tu voz. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú reprendas al diablo, reprende a Satanás y a sus demonios. En el nombre de Jesús tomamos autoridad como iglesia de Jesucristo y atamos todo espíritu de oposición, de contradicción, de confusión, de oposición, todo espíritu que quiera en este momento estorbar nuestra atención, Señor, que quiera estorbar tu propósito. En el nombre de Jesús declaramos inoperante toda obra del enemigo y te pedimos que tu Espíritu Santo tiene toda la libertad para fluir libremente en nuestras vidas, Señor, y que tu palabra no vuelva a ti vacía,
sino que antes, Señor, se haga lo que tú quieres que se haga. Que tu palabra tenga un lugar en nuestro corazón y se cumpla tu propósito para la cual lo has mandado, Señor. Porque todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. En esta tarde yo quiero hablar acerca de este tema que tiene por título la bendición del perdón de Dios. Repita conmigo: la bendición del perdón de Dios. La semana pasada, yo no sé cuántos de los que están aquí vinieron. ¿Cuántos vinieron el domingo pasado? Levanten su mano. Sí, hay varios que no vinieron. Muy bien, yo le aconsejo que consiga el video, la videoprédica, o cuando menos el audio, consígalo. Es necesario, es importante que usted conozca. Hablamos acerca de la bendición de estar bien con Dios. Y es necesario que prestemos atención. Yo sé que hay gente que cuando no viene, busca por allá palabra, se mete a internet, algunos se conectan con enlace y están escuchando la palabra de Dios. Pero déjeme decirle de que no es lo mismo. No es lo mismo lo que Dios está hablando allá en la China, lo que está hablando en el otro lado del mundo, a lo que Dios está hablando hoy a nuestra casa. Dios está hablando palabra fresca hoy a nuestra casa. No es lo mismo lo que esté pasando al lado con tu vecino a lo que esté pasando en tu casa. No es la misma palabra que Dios está hablando en otro ministerio, en otra iglesia, a lo que Dios está diciendo hoy a nuestra iglesia. Por eso es importante que usted esté conectado con lo que Dios está haciendo en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestro ministerio. Por eso prestemos atención. Yo no estoy hablando cualquier cosa. Yo no estoy predicando cualquier cosa. Si hay algo que tengo es temor a Dios con respecto a qué es lo que Dios quiere decirle a su pueblo. A veces la palabra da vueltas y regresa y pega acá y no importa. Déjeme decirle, yo después al día siguiente yo reviso la prédica y yo me pongo a escuchar la palabra y yo sé que soy yo hablando, pero en un momento dado es mi persona, pero no soy yo el origen de esas palabras. Yo sé que es Dios hablando a nuestro corazón. Yo mismo me ministro, yo mismo me siento a ser ministrado por la palabra de nuestro Dios. Por eso estoy seguro y estoy convencido que la palabra que Dios está trayendo en este momento es porque Dios quiere que usted viva mejor, porque Dios quiere que usted esté mejor. Dios quiere bendecirle. La semana pasada hablamos de la bendición de estar bien con Dios y pude ver tristemente cómo hay gente que, a pesar de lo que Dios está diciendo, a pesar de lo que Dios está hablando, a pesar de la exhortación y a pesar de la confrontación, algunos no responden al llamado de Dios. Y puede ser que realmente estén tan bien, puede ser que están bien, que no necesitan responder al llamado de Dios, puede ser que no están viviendo en desobediencia. Pero puede ser realmente también que su problema no es ese y puede ser otra cosa. Y es por esa razón que, como si fuera una continuación, entonces el Señor nos habla hoy de una necesidad de que nosotros hoy entendamos la palabra de Dios de otra manera. Por eso quiero volver a leer estos versículos en otra versión y le pido, por favor, preste atención. Desconéctese del mundo, desconéctese de las redes sociales. Si usted va a estar metido con su celular, que sea para tomar nota o para leer la Biblia que tiene ahí en su aplicación, pero no sea para estar facebookeando o para estar whatsappeando o tuiteando, porque entonces usted está siendo tuteado, pero por el enemigo. Entonces dice la Biblia, presten atención, dice así: qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia. A quienes se les perdona la desobediencia. Qué alegría. En la semana pasada hablamos sobre la importancia de estar bien con Dios y la importancia de que nosotros no estemos viviendo en desobediencia. Y la gente que atendió al llamado de Dios, que atendió la palabra, entonces pudo sentir la paz de Dios.
Hubo gente que me mandó mensaje diciéndome: pastor, gracias por la palabra, gracias por esa exhortación. Estaban tan gozosos porque habían sido bendecidos. Pues bueno, yo entendí lo que dice aquí como si fuera una continuación. Cuando le dije: Señor, ¿qué quieres decirle ahora a la iglesia? Ahora en esta próxima semana, ¿qué quieres? Y el Señor me dio este pasaje y dice: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta. No solamente el Señor quiere cubrir el pecado, sino quiere borrar nuestra culpa. Los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije: le confesaré mis rebeliones al Señor, y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. Esta es la palabra de nuestro Dios. Déjenme decirles que hoy en día, así como la semana pasada hablamos de que estamos en conflictos, hay muchos cristianos que a pesar de que ya fueron a su retiro, que a pesar que que están activos en un ministerio, que a pesar que están asistiendo activos en la iglesia, están activos en la iglesia, sin embargo, a la par de esa verdad es que algunos están siendo consumidos, se están consumiendo. Hay algunos que están enfermos, hay algunos que se están secando físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Algunos están muertos en vida. Y qué triste. No estoy hablando de gente que está fuera en el mundo, estoy hablando de cristianos. Estoy hablándole a la iglesia de Jesucristo. Estoy hablándole a cristianos que en su momento aceptaron a Jesucristo, hicieron confesión de fe, que dieron testimonio público de su fe en el bautismo, que, repito, ya hasta fueron a su retiro. Han estado activos en el ministerio en la iglesia, pero hay algo que no está bien. Hay un problema en su vida. Algunos tienen problemas de enfermedades. Otros simplemente no están avanzando en el reino. Otros no están viviendo la vida cristiana próspera. Algunos no están viviendo esa vida abundante, el que la palabra de Dios dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No se está viendo la prosperidad, no se está viendo la gracia de Dios, no se está viendo el favor de Dios en su vida. ¿Pero a qué se debe? Bueno, el domingo vimos que puede ser por causa de que estamos en desobediencia, pero puede ser que usted no está en desobediencia. Puede ser que usted no está viviendo en escúcheme bien, en desobediencia. Usted no está en rebelión, pero puede haber un problema ahora de otra índole, y esa es la razón por la cual el Señor quiere que hoy entendamos, porque puede haber gato encerrado. Repita por ahí: gato encerrado. A veces hay un problema en el que nosotros ni tomamos en cuenta, porque puede que esto esté relacionado con nuestro pasado, puede que esto esté relacionado con nuestros antepasados. Escúcheme bien, puede estar relacionado con nuestro pasado o con nuestros antepasados. Por eso en esta hora nosotros debemos de ver, analizar, reflexionar, porque la palabra de Dios dice: dichoso, feliz, bienaventurado el hombre cuya transgresión ha sido perdonado.
La palabra de Dios, primeramente yo quisiera que respondamos la pregunta: ¿por qué debemos de confesar nuestros pecados? Porque la palabra de nuestro Dios nos dice que debemos de confesar nuestros pecados, nuestras iniquidades y nuestras transgresiones. Aquí lo dice: mientras callé se envejecieron mis huesos. Pero la palabra de Dios dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido ¿qué? Perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. En este versículo encontramos que hay 3 problemas espirituales con los que nosotros podemos estar enfrentándonos. Nosotros normalmente pensamos que el pecado es el pecado, y normalmente los catalogamos en la misma, los clasificamos en el mismo lugar, en el mismo orden, los clasificamos en el mismo problema. Pero la Biblia no habla de que, la Biblia claramente nos clasifica de que hay aquí algo que tenemos nosotros que resolver, que definir, que analizar. La Biblia habla de transgresión. En el versículo 1 claramente dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su, segundo lugar, y cubierto su pecado. En el versículo 2 dice: bienaventurado a quien Jehová no culpa de iniquidad. 3 cosas: transgresión, pecado e iniquidad. Cada uno está relacionado con nosotros, con el ser humano. El ser humano es un ser tripartito. La palabra de Dios, por ejemplo, dice aquí en el versículo 2: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. La iniquidad está ligado al espíritu del hombre. El espíritu del hombre. Escúcheme bien, a veces nosotros, si no entendemos, si no estamos entendiendo la gravedad de nuestra situación, si no estamos entendiendo la problemática espiritual en que estamos envueltos, pues esa puede ser la razón por la cual nosotros no estamos viviendo la vida plena. No estamos viviendo una vida satisfactoria en la presencia de Dios. No estamos disfrutando de la gracia de Dios, porque puede ser que haya en nuestra vida iniquidad. Puede ser que haya en nuestra vida no solamente pecado, sino que además haya transgresión. Y para que podamos entender, yo quisiera que veamos y analicemos bien. Por ejemplo, transgresión. La palabra transgresión tiene que ver con una revuelta. Esa es la definición: revuelta. Una revuelta nacional, puede ser una revuelta moral, una revuelta religiosa. Pero como estamos hablando aquí de pecado, de fallar, de relación con Dios, entonces está relacionado con la vida moral y con la vida religiosa, con asuntos de la fe. Por lo tanto, la transgresión viene siendo toda clase de rebelión que haya en nuestra vida. Rebelión contra Dios, la rebelión contra los mandamientos de Dios, la rebelión contra los propósitos de Dios. Toda rebelión, la traición, la rebeldía, rebelarse contra los planes, los propósitos, los mandamientos de nuestro Dios, eso es transgresión. Y nadie puede decir en algún momento dado que nunca se ha rebelado a los planes, a los propósitos de Dios. En el transcurso de nuestra vida humana y de nuestra vida cristiana, pasamos momentos en donde constantemente nos estamos oponiendo, nos estamos rebelando, no estamos aceptando el propósito de Dios, el plan de Dios, el orden de Dios. A veces los mandamientos de Dios, nos rebelamos a los mandamientos de Dios. Pero por otro lado, hablemos de iniquidad. ¿Qué es iniquidad? La palabra iniquidad quiere decir perversidad. Perversidad quiere ver con maldad. La maldad que hay en nuestra vida tiene que ver con el delito, tiene que ver con esa falta. La maldad sobre maldad es la iniquidad. Entonces, pero especialmente hablamos de la perversidad que hay en nuestras vidas.
la perversidad que hay en nuestros ancestros. La palabra de Dios nos dice que la iniquidad viene por medio de nuestros antepasados. Son la iniquidad que nos ha sido heredada. Por eso dice la Biblia que Dios castiga la maldad sobre la maldad. Dios castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Puede ser que tú digas, pero si yo no he pecado, pero si yo no he fallado, yo no he adulterado, yo no he robado, yo no he matado, yo no he sido un idólatra, yo no he sido un defraudador. Puede ser, porque hay personas aquí que pues no son tan malévolas, como puede ser que haya gente aquí que realmente tuvo un pasado totalmente negro, oscuro, perverso. Pero puede ser que tú no, pero tu familia. La palabra de Dios nos dice que nosotros adquirimos esa maldad, adquirimos esa transgresión, adquirimos esa iniquidad. Por lo tanto, cuando hablamos de iniquidad, entonces estamos hablando de la perversión. Y hay perversión sexual, perversiones escúcheme bien, no solamente sexual. Cuando hablamos de perversión sexual, estamos hablando de homosexualismo, lesbianismo, prostitución, fornicación, adulterio, toda la parte de la depravación sexual. Pero no solamente es la parte sexual, toda aquella perversidad que hay puede ser hasta en el ámbito religioso. La idolatría es fornicación, la idolatría es adulterio espiritual, cuando nosotros quitamos a Dios, al Dios verdadero, cuando rendimos culto a las imágenes, a las criaturas antes que al Creador. Eso también es perversidad. Entonces, ya sea en el área de la sexualidad, o en el área de la idolatría, o en el área del ocultismo, en la brujería, en la santería, en toda la parte oscura de lo negro, de lo oscuro del diablo, ahí también hay perversidad. Entonces, cuando hablamos de transgresión, de iniquidad y de pecado, estamos envueltos en un problema muy fuerte. Imagínense, nosotros pensamos de que solamente somos culpables de esas ofensas, pecado. Cuando hablamos de pecado estamos hablando de ofensas. Ofensa, pecado es ofensa. Pecado es errar el blanco, pecado es infringir los mandamientos del Señor, así lo hemos conocido. Cuando ofendemos a Dios, cuando ofendemos a nuestro hermano. Por eso el Señor dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo, porque pecamos contra Dios y pecamos con nuestro prójimo. Por eso la ley moral de Dios nos relaciona con Dios y también con nuestro prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Con el que estamos próximo, el que está cerca de nosotros, las personas que conviven alrededor nuestro, que podemos fácilmente fallarle, fácilmente ofenderles a través de nuestras injurias, de nuestras críticas, de nuestras blasfemias, de nuestro rechazo, de nuestras mentiras, de nuestra maldad, etcétera. Toda ofensa es pecado. Bueno, fíjense bien lo que dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Fíjense, necesitamos nosotros desprendernos, quitarnos de estas iniquidades, estas perversiones, estas transgresiones, estas ofensas, estas maldades. Todo esto necesitamos que se vaya de nuestra vida, que se quite de nuestra vida. ¿Por qué? Escúcheme bien. Primeramente, vamos a ver, la palabra de Dios nos dice en Isaías 59, versículo 1 y 2. A veces nosotros pensamos que Dios no es justo, que Dios no es exacto, como que Dios no está actuando a tiempo, como que Dios no está cumpliendo con sus promesas, pero no es cierto. No es que Dios sea malo, no es que Dios sea injusto. No, lo que dice la Biblia es aquí: no se ha cortado la mano de Jehová. ¿Para qué? ¿Para qué? A ver, para salvar. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová. ¿Para qué? Para salvar. Piensa muy bien, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué no se está salvando tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus vecinos, tus compañeros? ¿Qué está pasando? No se ha acortado la mano de Jehová para salvar.
Esa palabra salvar no solamente es para salvar en el área espiritual o salvar al hombre de la condenación eterna, sino también para salvarlo totalmente de la enfermedad, de la ruina, de la pobreza, del infortunio y del fracaso. Está hablando de la liberación y de la sanidad, incluye toda la salvación. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para que no nos libre de todo esto, ni se ha agravado su oído para no qué, para no qué. O sea, a veces nosotros nos preguntamos por qué estamos orando y Dios no nos escucha, por qué Dios no responde nuestras oraciones, por qué Dios no nos responde, por qué Dios no responde a nuestras oraciones. A veces llevamos tanto tiempo. Es cierto, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan, por supuesto. Dios es soberano y lo hace como quiere, cuando quiere, donde quiere, con quien quiere y como quiere. ¿Y por qué lo quiere hacer si lo quiere hacer? Porque Él es soberano. Pero también puede ser que no está escuchando nuestra oración por nuestro pecado. Dice la Biblia, dice, ni se ha agravado su oído para no oír. No es que el oído de Dios esté afectado, no se ha agravado, no está enfermo. Dios no está sordo, en otras palabras. Pero versículo 2, leamos juntos que dice, pero, vuestras, ¿qué? Nuestras iniquidades y han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, y nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro para no oír. ¿Ya vieron? Nuestros pecados y nuestras iniquidades han hecho división entre Dios y nosotros. Mientras haya pecado no confesado, mientras haya iniquidad no confesado, en nuestra vida hay una división, hay una pared, hay algo que estorba, que Dios no nos vea, que Dios no nos escuche, que Dios no nos bendiga, que Dios no nos proteja, que no podamos ver la obra de Dios en nuestras vidas. Por otro lado, dice la Biblia en Proverbios 28:13. Ya vimos aquí pecado, ya vimos aquí la iniquidad. ¿Qué dice Proverbio 28:13? Vamos a leer todos juntos. El que encubre sus pecados, ¿qué cosa? No prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará. Hasta ahí. Otra vez, todo el mundo vamos a repetirlo. El que encubre sus pecados no. Miren, la palabra prosperar significa empujar hacia adelante. La palabra prosperar significa éxito. La palabra prosperar significa lograr. Y muchas veces nosotros como cristianos no estamos viendo nuestros logros, no estamos viendo el éxito, no estamos viendo la bendición de Dios. Dios no nos está empujando. Por un lado dice aquí que es empujar hacia adelante. Dios cuando bendice a alguien, cuando Dios está bendiciendo a alguien, aunque sea por la fuerza, pero está adelante, está creciendo, está avanzando. Escúcheme bien, Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios bueno. Dios quiere bendecir a su iglesia. Dios quiere prosperar a su iglesia. Dios quiere que nosotros tengamos una vida plena. Dios quiere que su gracia esté en nuestras vidas. Dios no quiere vernos arruinados, no quiere vernos miserables. Dios no quiere vernos arruinados, no nos quiere ver pobres. La Biblia dice que Él se hizo pobre para que por su pobreza fuésemos enriquecidos. Dios no nos quiere ver enfermos, porque la Biblia dice que Él, por sus llagas fuimos curados. ¿Por qué entonces hay enfermedades? ¿Por qué hay entonces hay miseria? ¿Por qué hay ruina? Hay varias razones, pero una de ellas es porque simplemente hay pecados ocultos, hay iniquidades ocultas, hay transgresiones ocultas, porque ahí estamos, el pecado, nuestro pasado y los pecados nuestros, y el pecado y transgresiones y iniquidades de nuestros antepasados, que esas son realmente las iniquidades, están ocultas ahí. Y esa le están dando legalidad al diablo para que no prosperemos. Pero la bendición de Dios, Dios quiere que sí prosperemos. La tercera carta de Juan, versículo, como dice el versículo 2. Amado, le dice Juan, amado, yo deseo que tú seas ¿qué? Que tú seas prosperado en algunas cosas. No
¿En dónde? ¿En cuántas cosas? Escúcheme bien, es el diablo y la religión la que te quieren ver ahí. La religión y el diablo te quieren ver arruinado. Pero la Biblia dice, el Señor, Dios Todopoderoso, la palabra de Dios dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas así como prospera tu alma. Así como prospera tu alma. Lo primero que tiene que prosperar es nuestra alma. Escúcheme bien. No podemos prosperar físicamente, materialmente, financieramente, materialmente. No puede haber prosperidad de parte de Dios si en el alma estamos atrapados. Si en el alma estamos llenos de maldad, de iniquidad, de transgresión. Por eso dice, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Dios quiere que prosperemos? Sí. ¿Dios quiere que prosperemos? ¿Dios quiere que estemos saludables? ¿Dios quiere que estemos bendecidos? Claro, la Biblia dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. O sea que de Dios solamente vienen buenas cosas. De Dios solamente podemos esperar buenas cosas. Entonces, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Saben? Por otro lado, dice el salmista, volviendo al Salmo 32, en los versículos 3 y 4. Y dijo el salmista así: mientras callé se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día. Mientras callé. En la versión original dice, mientras guardé silencio. Mientras guardé silencio. ¿Saben cuál es el problema de hoy en día? De que nosotros podemos con facilidad pecar. Con facilidad pecar. Y es triste que no entendamos nosotros. Dios no nos está condenando. Dios no nos está eliminando por causa de nuestros yerros. El problema es que nosotros no aprendamos a relacionarnos con nuestro Dios. Dice la Biblia, el que encubre sus pecados no. El que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo. El problema de muchas personas, de muchos cristianos, estoy hablando de cristianos, no de gente de afuera. De muchos cristianos es que pecan y es como aquel que peca, se limpia la boca y dijo, no pasó nada aquí, todo tranquilo. Y no nos remuerde la conciencia, no nos ponemos a cuentas con Dios, no confesamos nada, nada. Simplemente nos volvemos cínicos delante de Dios. Y no es posible. No es posible hoy en día que estemos viviendo una vida así. La palabra de Dios nos dice, el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Esa palabra practicar está en el presente perfecto en el griego. Significa que aquella persona de que está pecando continuamente, de tal manera que el pecado es un estilo de vida en él, esa persona no es de Dios. Esa persona es del diablo. Por eso dice, el que practica, el que vive en el pecado, que constantemente nunca se arrepiente, nunca confiesa, nada. Simplemente su estilo de vida es normal para él. A esa persona no piensa que está mal, nunca se arrepiente, nunca siente nada, nunca confiesa, nunca cree que ofendió a Dios. Esa persona es un sinvergüenza, esa persona es un cínico, esa persona simplemente es del diablo. La palabra de Dios dice, la palabra de Dios dijo en Primera de Juan capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Por eso
El problema está cuando nosotros no queremos confesar, cuando no queremos reconocer. Por eso dijo, mientras callé, mientras guardé silencio, entonces empezaron a consumir mis huesos. Por eso hoy en día encontramos personas, tenemos cristianos que se están muriendo en vida, cristianos que están viviendo una vida miserable, una vida desgraciada. Perdón, quiero aclarar esto. La palabra desgraciado quiere decir una persona sin gracia. No tiene la gracia de Dios, no está el favor de Dios en su vida, no está la bendición, la protección, el sustento, la salud, la bendición, la sanidad de Dios, la liberación de Dios en su vida. Ese es un desgraciado que no tiene gracia. Y hoy en día hay un montón de cristianos viviendo una vida miserable, una vida desgraciada, viviendo en esta clase de vida. El diablo los tiene ahí, el diablo los tiene arrinconados, los tiene cautivos, los tiene subyugados, los tiene ahí arruinados, enfermos, arruinados. Y no es el plan de Dios, no es el propósito de Dios. El salmista dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos, se consumieron mis huesos, se consumieron mis huesos. Empezó a quedarse, empezó a envejecer pronto. Ustedes pueden ver personas. Hay gente aquí que no cree que el mayor tenga 88 años. Hay gente con menos edad. Hay gente de 60 años que parecen ancianos de 80 y tantos años. No sé si usted conoce a gente así. No es para que voltee a ver el catálogo suyo. No. Pero hay gente que de 60 años, usted lo ve tan acabado. Usted los ve que no tienen ni fuerza, no tienen fuerza, están encorvados, están enfermizos, no están amargados. Usted lo ve y dice, no hombre, llegar a esa edad. No, Señor, llévame antes. Porque estamos demostrando que llegaron a una ancianidad, pero están jóvenes relativamente. Pero el mayor, 88 años, y todavía quiere jugar fútbol con nosotros. Ese hombre está lleno de vida. ¿Por qué? Porque simplemente está bien con Dios. Está caminando bien con Dios. Y constantemente está en la presencia de Dios. No es perfecto. Cuando falla, el otro día lo agarré y lo exhorté y se puso a llorar como un niño. Sí, cierto, se enoja. Es normal. Pero se puso a cuentas con Dios. Y yo lo escuché, estaba orando y decía, Señor, ya estoy viejo para estar cometiendo errores. Perdóname, Señor, aquí estoy, tu siervo, yo quiero hacer una bendición. Escuchándolo, hasta me hizo llorar a mí también. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Una persona que tiene su guardadito. Hay algunos que tienen su guardadito. Todos tienen secreto de amor, ¿verdad? Tienen algún secretito ahí. No han querido sacar ese secretito y ahí lo tienen guardadito. Pues ese secretito suyo que no ha querido ponerlo en la presencia de Dios, no ha querido reconocerlo. Usted es un sinvergüenza en la presencia de Dios. Entonces eso es lo que el diablo está agarrando para que lo esté atormentando, lo está torturando. Cuando alguien no ha perdonado, cuando alguien tiene un odio, un resentimiento y trae un odio contra el esposo, con la esposa, con los padres, y ahí lo tiene y no puede, es cristiano, pero no ha perdonado. No perdona al que le hizo daño, no perdona al que le ofendió, ahí lo tiene. Y la palabra de Dios nos habla que cuando alguien no perdona, están los verdugos que lo están atormentando de día y de noche. Y mientras callé, mientras una persona está callado, mientras una persona tiene guardado silencio, mientras una persona no confiesa eso, se está muriendo en vida. Se envejecieron, se consumieron mis huesos en mi gemir. En otra versión dice, en mi rugir todo el día. Por su espíritu y su alma está rugiendo. Imagínense un león rugiendo de día y de noche, de día y de noche. En mi gemir todo el día. Imagínense, trate de usted físicamente estar gritando, rugiendo todo el día. Llega el momento en que se va a cansar, no, pero imaginen su alma, su espíritu rugiendo, gimiendo. ¿Cómo uno va a
cansarse? ¿Cómo no va a envejecerse? ¿Cómo no se va a consumir? ¿Cómo no se va a agüitar? ¿Cómo no va a estar usted viviendo esa vida terrible? De día y de noche se agravó. En el siguiente versículo dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. En otra versión dice: de día y de noche se agravó, o pesaba sobre mí, dice, pesaba sobre mí. Tu mano pesaba sobre de mí. En esta versión dice: de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Déjenme decirles que la mano de Dios puede estar a favor nuestra o puede estar en contra nuestra. Cuando una persona Dios lo favorece, la mano de Dios lo bendice, la mano de Dios lo guía, la mano de Dios le provee, la mano de Dios lo protege, la mano de Dios le sustenta, la mano de Dios le da protección. Está la mano de Dios en su vida. Pero cuando estamos nosotros que no tenemos, no, escúcheme bien, cuando tenemos pecados que no hemos confesado, la mano, se agrava la mano de Dios. Imagínense el peso de la mano de Dios sobre nuestras vidas. Ni diga amén. Porque eso es doloroso. Eso es duro. Eso es doloroso, es cansado. Imagínense la mano de Dios no en favor suya, sino en contra suya. Ahí está la mano de Dios sobre su vida. ¿Cómo creen que es la mano de Dios? No para que físicamente esté pensando, pero ahí está la mano. Por eso dijo: no permitirás que tu mano esté sobre de mí, dijo el salmista. La mano de Dios sobre nosotros. No podemos nosotros avanzar, no podemos nosotros hacer nada, porque está la mano de Dios, está sobre nosotros. Se agravó sobre mí tu mano. ¿Por qué? Porque está escrito: el que encubre sus pecados no prospera, no avanza, no disfruta, no goza, no es feliz, no puede estar sano, no puede estar libre, no puede ser próspero, por causa de su pecado, de su iniquidad y de su transgresión. Se volvió mi verdor. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. En otra versión dice: se convirtió mi savia en ardores de verano. Mi savia. La savia es ese elemento que da vida o vitalidad en una cosa material o inmaterial. La savia es ese líquido que está en los árboles, que le da vida, que lo nutre. Y dice: se convirtió mi savia en ardores de verano. Imagínense que lo que produce vitalidad en nuestra vida se seca. ¿Cómo puede ser entonces? ¿Cómo puede ser una persona vigorosa, fuerte, alegre, si está la mano de Dios en contra suya? Pero la palabra de Dios dice en el versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Mi pecado te declaré. Mi pecado, ¿qué? Te declaré, y no encubrí mi maldad. Mi pecado te declaré y no encubrí mi maldad, mi iniquidad. Dije, ¿qué dije? Confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Déjenme decirles algo, iglesia. No puede haber perdón sin confesión. Nunca en la Biblia encontramos que nosotros pidamos perdón. En la Biblia siempre encontramos que la orden es confesar. La Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No dice que pidas perdón, porque las veces hay gente que dice: ay, perdóname, Señor. Porque cuando usted venga y usted le diga a Dios: Señor, perdóname, el Espíritu Santo le va a responder y le va a preguntar y le va a decir así: ¿de qué te perdono?
Que te perdono, hijo. Que te perdono, hija. No es bíblico pedir perdón. El perdón es consecuencia de nuestra confesión. Por eso dijo aquí: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová. Ahora yo quiero decirte, ¿qué quiere decir confesar? Aquí está el meollo del asunto. Aquí está la clave de todo este mensaje. Escúcheme bien, iglesia. La bendición de estar bien, la bendición del perdón de Dios es consecuencia de nuestra confesión, de una confesión verdadera, de una confesión genuina, de una confesión correcta. La palabra confesar significa extender la mano. La palabra confesar significa extender la mano, pero físicamente la palabra es lanzar. La palabra es lanzar, como se lanza una piedra, como se lanza una flecha. Eso es lo que quiere decir confesar. ¿Escuchó bien? ¿Qué quiere decir confesar? Lanzar. ¿Lanzar qué? ¿Lanzar qué? Como lanzar una piedra. Nosotros tenemos que estar dispuestos a confesar nuestros pecados. Hay que confesar nuestras transgresiones. Hay que confesar nuestras iniquidades. Y la palabra lanzar, la palabra confesar quiere decir lanzar, pero como se lanza una piedra. Y nosotros tenemos que lanzar como se lanza una piedra. Láncelo delante de usted. Láncelo, láncelo como se lanza, como se lanza. Se lanza una piedra, se lanza. ¿Qué quiere decir esto? Aléjelo de usted, aléjelo de usted, aléjelo de usted. Lánzalo, lánzalo, aléjalo de ti. El problema de nosotros es que no confesamos el pecado, lo queremos tener a un lado de nosotros ahí. No basta con decir: ay, Señor, si es cierto, no, definitivamente yo reconozco, ya la regué. No, por eso dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, el que confiesa y lanza. Hay que lanzar el pecado, hay que alejarse del pecado, hay que alejarse de la transgresión, hay que sacarlo de nuestra vida, hay que expulsarlo de nuestra vida, hay que apartarlo, sacarlo, saque la transgresión, saque la iniquidad, saque la ofensa de su vida. No permita que esté la maldad, no permita que esté la iniquidad. Hay que sacarla, hay que lanzarla, sáquelo, aléjese de ella. La Biblia dice: cuando alguien confiesa de esta manera, le aseguro que viene el perdón de Dios. Por eso dice, por esto dice la palabra de Dios: y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando usted lanza el pecado, lanza la iniquidad, lanza la transgresión, en consecuencia viene el perdón de Dios. Y entonces por esa razón dijo: bienaventurado, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado aquel en cuyo espíritu no hay engaño, a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Por qué? Porque Dios lo ha perdonado. Iglesia, por eso dice la Biblia en el versículo que sigue, en el versículo 6, dice: por esto orará a ti todo perverso, todo prevaricador, todo miserable, todo asesino. ¿No? ¿Quién? Por esto orará a ti todo ¿qué? En el original dice: por esto orará a ti todo piadoso. Todo piadoso. ¿Saben quién es un piadoso? Un piadoso no es una persona perfecta. Una persona piadosa no es una persona que no peca. Una persona piadosa es aquella que está consciente que el pecado ofende a Dios, y cada vez que peca se pone a cuentas con Dios. Cada vez que peca se pone a cuentas con Dios, porque 7 veces cae justo y 7 veces Jehová lo levanta.
Por eso David era un hombre conforme al corazón de Dios. Él era, sí, pecó, fue mentiroso y cayó en adulterio y después mandó a matar y cayó en pecado, y un pecado llevó a otro pecado. Pero y mientras no lo confesó, mientras lo guardó, mientras se quedó ahí en silencio y pensó que nadie lo sabía, ahí él, por eso el Salmo 51 es de la confesión del rey David. La palabra de Dios dice en el Salmo 51, proyección, pero dice: ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. ¿Qué dijo? Borra, no dijo cúbrela, borra mis rebeliones. Versículo 2 dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Sí, versículo 3 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Él no estaba diciendo: Señor, si he pecado, Padre, por allá vino el profeta Natán y dice que yo te fallé. No estaba justificando, él estaba confesando su pecado. Él estaba reconociendo: sí, es verdad. En el versículo 4 dice claramente: contra ti y solamente contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Sí, ese hombre había fallado, ese hombre había pecado. Él no era perfecto, era un hombre común como nosotros, un hombre sometido a pasiones como nosotros, pero era un hombre justo, era un hombre piadoso, era un hombre conforme al corazón de Dios, porque cada vez que fallaba se venía a la presencia de Dios y confesaba su pecado. Por eso el Salmo 32 habla de la dicha, porque él había sido perdonado. Escúcheme bien, el único que puede acusar, el único que acusa es el diablo. Y hoy en día la religión. Nadie tiene derecho a acusarte. Hoy en día el problema en la iglesia es encontrar una bola de santurrones, porque una cosa es ser santo y otra cosa es ser santurrón. Y hay personas que se creen muy santos, hay personas que creen que no pecan, hay personas que no se creen dioses. Pero nosotros no estamos aquí para condenar a nadie. Aquí no estamos. La Biblia dice que un día le trajeron a una mujer que la agarraron en el pleno acto del adulterio y le dijeron: mira, agarramos a esta mujer desnuda. En otras palabras, la agarramos en el pleno acto sexual y Moisés mandó a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dice? Pero la Biblia dice que lo decían para tentar a Jesús, y Jesús le dijo: bueno, si ustedes están limpios, si no tienen cola que les pisen, si ustedes están limpios de conciencia, pues adelante, apedréenla, mátenla. Pero dice la Biblia: acusados por su conciencia, porque tenían cola que le pisara, se fueron retirando uno a uno. Y Jesús se acercó y le dijo a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Alguno te condenó? No, Señor, ninguno. Pues ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques más. La Biblia dice que el que debería de condenarnos nos justificó. No permita que el diablo te acuse. No permita que ningún religioso te acuse. Nadie tiene derecho a acusarte. El único que debe de condenarte te justifica. El único que puede enjuiciarte te perdona. Simplemente tenemos que confesar nuestros pecados. Dios no quiere que el diablo tenga legalidad en tu vida. Él quiere que vivas una vida de paz, una vida próspera, una vida verdadera, una vida plena. Por eso dice: orará a ti todo piadoso, todo santo. Pero dice, escúcheme bien, eso sí, presten atención, dice: por esto orará a todo santo, todo piadoso, en el tiempo en que pueda ser que. El problema es que no sabes tú si vas a estar consciente cuando te llegue la muerte, porque puede ser que por causa de tu pecado te llegue la muerte. Sí, tenemos un problema ahí, porque Dios perdona, pero muchas veces las consecuencias llegan. Por eso tenemos que estar alertas, por eso que tenemos que estar prestos. Por eso dice la Biblia: hay que estar, cada vez que fallamos, pongámonos a cuentas con Dios. Pongámonos a cuentas con Dios. Confesemos, vivamos una vida de confesión constante, iglesia. Pero recuerden, hay que apartarnos, hay que alejarnos. La clave no es porque, pues Dios me perdona y usted está viviendo y el pecado lo va a tener siempre ahí. No, hay que alejarnos. Recuerde,
El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y lo lanza y se aleja y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Por qué? Dice la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué hacerlo? Porque dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. No importa qué fallo tuviste, no importa qué pecado hayamos cometido, si nosotros nos ponemos a cuentas con Dios. Por eso dice la palabra de Dios en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Dice la palabra de Dios dice en Timoteo, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Conoce el Señor a quiénes? ¿Conoce el Señor a quiénes? ¿A quiénes? Conoce el Señor a los suyos. Y apártese de ¿dónde? De iniquidad. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Por eso no podemos nosotros permitir que la iniquidad siga en nuestra vida. Hay que alejarnos de ella, hay que expulsarla, hay que sacarla, porque la iniquidad trae ansiedad, trae sufrimiento, trae enfermedad, trae amargura, trae tristeza, trae aflicción, trae congoja. Pero la palabra de Dios dice que una vez que hemos sido perdonados, aunque venga la inundación, no nos llegará. Lo dice la palabra. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Y el versículo 7 dice al demás. Esta es la bendición. Esta es la bendición que disfruta toda aquella persona que ha sido libertado, que ha sido perdonado, que ha sido lavado y perdonado. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Tú eres mi refugio. Escúcheme bien, tú eres mi refugio. ¿Qué dijo? ¿Quién lo dijo? El salmista. ¿Por qué lo dijo? Porque había pecado. ¿Contra quién pecó? Contra Dios. ¿Y quién era su refugio? Dios. El problema, escúcheme bien, la mentira del diablo. La mentira del diablo es que cada vez que nosotros le fallamos a Dios, la inercia es huir de Dios, cuando lo correcto es refugiarse en Dios. Cuando pecó Adán, ¿qué hizo? Cuando oyó la voz de Dios, corrió a esconderse. Escúcheme bien, nuestro Dios es Padre de misericordia. Nuestro Dios es Padre de misericordia. Es un Dios de perdón. Es un Dios justo y bueno. El que a mí viene, yo no lo echaré fuera. Escúcheme bien, nuestro Dios, no, si nosotros nos humillamos delante de Él, Él no te va a echar en cara nada, Él no te va a criticar, Él no te va a condenar, Él no te va a enjuiciar. Él, si realmente venimos y nos humillamos, nos postramos, nos humillamos, nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. El lugar más seguro para estar lejos de las consecuencias de nuestros yerros es en la presencia de nuestro Dios. Tú eres mi refugio, tú eres mi refugio, tú eres mi refugio. Torre fuerte es nuestro Dios. A Él correrá el justo y levantado será. Él es mi amparo y fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida. Tú eres mi refugio. Escúcheme bien, el lugar más correcto, el lugar más correcto para refugiarse, para esconderse, es la persona de Dios. Tú eres mi refugio. Y además dice, me guardarás de la que, me guardarás de la que, de la angustia. Por eso cuando pecó David y empezó, y fíjese su pecado, ya no estamos hablando del pecado de adulterio, simplemente porque censó. A veces nosotros, fíjense bien, censó, le dijeron que no cense, pero el pecado de David fue censar al pueblo. Y no fue gran cosa para nosotros. No fue gran cosa censar al pueblo, pero Dios le dijo que no lo haga. Entonces censó al pueblo y comenzó a sufrir el pueblo de Israel. Y ahí estaban sufriendo. Llegó el momento que entonces le dijo, ven. Y Dios le dijo, escoge, ve y haz sacrificio. Y le dijo, escoge 3. De las 3 cosas va a venir juicio sobre tu vida.
Le dijo: escoge entre, si quieres tú que te persigan tus enemigos, que yo te abandone con tus enemigos. Si tú quieres que suceda esto, le puso otra cosa y después le dijo: o si tú quieres que yo te castigue. Y él dijo: no, Señor, no. Si tú me dejas en las manos de mis enemigos no tendrán misericordia de mí. Pero tú sí eres un Dios de misericordia. Así que sabía quién era Dios. Así que, Señor, mejor me entrego en tus manos. Yo me entrego a ti. Aquí estoy, Señor. Ni modo, si tú me vas a educar, edúcame. Si me vas a disciplinar, porque él decía: es que Él es un Dios de misericordia. Él es un Dios de perdón. Por eso Él dice: Él me guardará de la angustia. Él me guardará de la angustia. Y dice: y con cánticos de liberación me rodearás. Con cánticos de liberación me rodearás. Escúchame bien, no dijo con cánticos de victoria, dijo con cánticos de liberación. Significa que el Señor nos va a liberar, el Señor nos va a salvar, el Señor nos va a restaurar, el Señor nos va a libertar, el Señor nos va a salvar. Dios, Jehová está en medio de ti. Dice Sofonías 3:17: Jehová está en medio de ti como poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, callará de amor. No te va a echar nada en cara, no te va a echar nada en cara. Escúcheme bien, Él callará de amor, porque te ama, no te dirá nada, porque te ama, te aguardará, porque te ama, te levantará, porque te ama, te abrazará, porque te ama, te salvará, porque te ama, te levantará, porque te ama, te rodeará. Con cánticos se regocijará sobre ti, con cánticos se gozará sobre ti, con cánticos de liberación nos rodeará, con cánticos de liberación. Él estará cuando tú seas restituido, cuando seas levantado, cuando seas restaurado. Él se va a gozar, Él va a rodearte con cánticos de liberación, con cánticos de liberación, porque Él hace fiesta, porque no logró el diablo su propósito. El propósito del diablo era robar, matar y destruir, pero Él dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Con cánticos de liberación me rodearás. Iglesia, Dios quiere que nosotros hoy seamos bendecidos, que tengamos y disfrutemos la dicha del perdón de Dios. No permitamos que nuestros yerros, que nuestros pecados, nuestras fallas nos entierren. No permitamos que estemos totalmente inactivos, que estemos pasivos, desactivados, y que estemos nosotros cautivos, porque no, eso es lo que el diablo quiere, que usted esté totalmente inactivo, pasivo y desconectado. Pero Dios quiere hoy levantarte, sanarte, salvarte y liberarte. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú no eres como los hombres. Gracias porque tú no eres como el diablo. El diablo nos acusa. El diablo nos acusa. El diablo nos acusa constantemente, pero tú nos perdonas. Tú quieres, Señor, quieres hoy restaurar nuestras vidas. Hoy tú quieres que, Señor, si hay alguien aquí que está viviendo, que está muerto en vida, que está viviendo en el infortunio, en la derrota, en el fracaso, en la soledad, en el dolor, en la tristeza. Si hay alguien aquí que está cautivo, que está viviendo, está siendo torturado por su pecado, por la culpa de su pecado. Si hay alguien aquí que está siendo víctima de su pasado, si hay alguien aquí que está siendo víctima del pasado de sus antepasados, de los yerros, de la iniquidad de sus ancestros,
Padre, es el momento. Es el momento para que hoy nos liberes. Libera tu iglesia, Señor. Libera tu iglesia, Padre. Señor, tú quieres que hoy seamos libres de toda atadura, de todo engaño. Que vivamos en esa dicha, Señor. En esa dicha de tu perdón. Porque bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido cubierto, ha sido borrado. Hoy, Señor, ya no encubres, ni cubres ni encubres. Hoy perdonas y hoy borras nuestros pecados con la sangre del Cordero. En el nombre de Jesús, oh Dios eterno. Hermoso Espíritu de Dios, toca el corazón de tu iglesia. Manifiéstate en esta hora, Señor. Manifiéstate de tal manera que hoy tu iglesia empiece a vivir una vida plena. Que hoy estemos viviendo en esa dicha, Señor, en esa bendición de tu perdón. Que podamos a partir de ahora estar viviendo en esa vida próspera, en esa vida plena. Que estemos viviendo esa vida abundante. Tú no quieres que sigamos viviendo en el dolor, en el sufrimiento, en la soledad, en la tristeza, en el abandono, en el fracaso, en la ruina. Tú no quieres que sigamos viviendo vidas miserables ni vidas desgraciadas. Hoy quieres llevar a tu iglesia a otro nivel, Señor, a otro nivel de bendición. ¿Cuántos de los que están aquí Dios llamó? Dios llamó a su corazón, habló a su corazón. Yo no sé, yo no conozco tu corazón, pero Dios sí te conoce. No se trata de que hoy sigas tratando de engañar. No sé si tienes un secreto. Yo no sé si tienes un pasado oculto. Yo no sé si tú si tú mismo o tú misma estás sufriendo algún problema, alguna enfermedad, algún infortunio, algún fracaso, alguna derrota, alguna vida miserable, una vida impróspera. Y te has preguntado por qué, a pesar que crees en Dios, a pesar de que oras, a pesar de que estás sirviendo al Señor. Déjame decirte que hoy el Señor te pudo haber dado la respuesta. Sal de tu lugar y ven al altar. Sal de tu lugar y ven y confiesa el pecado de tus ancestros. Ven y confiesa la transgresión de tu vida. Ven y confiesa la iniquidad de tu vida. Y dile: Señor, hoy quiero confesar, hoy quiero alejar. Yo quiero sacar de mi vida toda transgresión. Quiero sacar de mi vida toda iniquidad. La iniquidad de mis antepasados, la maldad de mis ancestros, Señor. Hoy en el nombre de Jesús quiero confesar, Señor. Hoy quiero confesar el pecado de mis padres, los míos, lo de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos, de mis tatarabuelos. Hoy quiero, Señor, quiero ser libre de toda iniquidad. Vamos, iglesia. Es el momento, es el tiempo para que hoy empiece tu vida a vivir de manera diferente. Es el momento para que hoy empieces a vivir una vida plena. Dios quiere que vivas en una vida plena, una salud hermosa, una vida próspera. No es la voluntad de Dios que estemos enfermos, a menos que sea ese exclusivo el plan de Dios para tu vida. Pero no es la regla para todos. Dios no quiere que estés viviendo en la miseria, en el fracaso. Es el momento para confesar, sí, ese pecado de tu juventud, ese pecado de tu adolescencia, ese pecado de tu juventud. Es el momento. No lo has querido confesar, has tenido guardándolo, has estado ocultándolo. Es en el nombre de Jesús. Dile como dijo el salmista. Dijo: Señor, líbrame de mis pecados ocultos. Dijo: mira y examíname. Dijo: examíname y ve si hay en mí una perversidad. Es el momento para confesar nuestra perversión. Es el momento para confesar nuestra transgresión. Sí, es el momento. Venga a la presencia del Señor. Ahí donde está, empieza a confesarlo. Si Dios le recuerda algo, es el momento para confesarlo. Ese secreto suyo, ese secreto suyo es
Es la legalidad de Satanás para destruirle. Es la legalidad del diablo para destruirle. Ese secreto suyo, ese pecado oculto, lo está usando el diablo para destruirte, para hacerte miserable, para hacerte vil, para hacerte desgraciado. Pero hoy la Biblia dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y lo lanza, el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia, alcanzará el favor de Dios, alcanzará la misericordia de Dios, el favor de Dios. Venga, venga, es el momento para confesarlo. Haga y diga lo que dijo el salmista: sí, Señor, contra ti y solo contra ti he pecado, solo contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Tú lo sabes perfectamente. Tú sabes si hay una perversidad en tu vida, si hay una perversidad sexual, ese deseo, esa atracción que tienes por el hombre, por la mujer que no te corresponde, por la mujer que no te corresponde, por el hombre del mismo sexo, esa depravación, esa inclinación, esa perversión que hay en ti. No lo practicas, pero hay en ti ese secreto, esa perversión, esa iniquidad, ese deseo que tienes de caer en la depravación. Es el momento. Eso no te lleva a estar bien con Dios. Es el momento para ponerte a cuentas con Dios. Es el momento para confesarlo. Es el momento para decirle: Señor, sí he pecado contra ti. Ven, humíllate. Ven, humíllate ante su presencia. Es el momento para humillarse. Es el momento para reconocer. La Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es el momento. Es el momento. Confieso mi pecado, limpio quiero estar. Confieso mi pecado, limpio quiero estar. Hoy confieso mi pecado, limpio quiero estar. Hoy confieso mi pecado, limpio quiero estar. Yo me rindo por completo y me consagro solo a ti. Deja que Dios haga la obra. Quiero amar. Deja que Dios haga. Dios está obrando. Espíritu de Dios, Pido por ti. toca a tu pueblo. Sana, libra. En el nombre de Jesús declaramos. Vamos, vamos, todo el mundo venga y dígale: Señor, yo reconozco que sí he pecado. Confieso mi pecado. Dígalo: te confieso, Señor, mi pecado, mi perversidad, mi transgresión, mi rebelión, dígalo. Sí, Señor, reconozco. Sí, reconozco. Solo contra ti he pecado. Solo contra ti he hecho lo malo. Es a ti el que te ha ofendido. Es a ti, Señor. Solamente a ti el que ha ofendido. Es contra ti únicamente con quien he pecado. Reconozco que sí he hecho lo malo. Reconozco que sí he pecado, he fallado, he infringido tus mandamientos. He ofendido, te he ofendido. He ofendido a mi prójimo, a mi hermano. He ofendido, he transgredido, he violado la ley tuya, tus mandamientos. Me he rebelado contra ti, contra tus planes, contra tus propósitos, contra tu persona. Sí, he caído en la perversión, en la perversidad. Señor, en mi vida puede ser, si tú lo sabes, pero si estás consciente, puedes, dígale: Señor, en mi vida está la iniquidad de mis antepasados, la maldad de mis padres, de mis abuelos y tatarabuelos. Ellos, Señor, pecaron contra ti, porque ellos te fallaron, porque adoraron ídolos, porque buscaron, Señor, la verdad en la mentira, buscaron la luz en las tinieblas, porque consultaron a los brujos y hechiceros, consultaron a los muertos,
porque practicaron ocultismo, practicaron hechicería y perversión sexual. Padre, yo quiero que hoy confieso esta perversión. Hoy confieso toda perversión sexual, de ocultismo, de brujería, de hechicería, de idolatría, de santería, de sexualidad, todo de perversidad de mis antepasados en este momento. Hoy, Señor, hoy lo confieso delante de ti. Hoy lo rechazo, hoy renuncio, Señor. Hoy renuncio a esta perversión, renuncio a esta iniquidad, renuncio a esta maldad, renuncio, Señor, a toda transgresión, a toda rebelión en mi vida. Hoy renuncio, rechazo, me desato de toda atadura del diablo. Dígalo en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús hoy renuncio a esa perversión, renuncio a esa rebelión, renuncio a toda ofensa, renuncio a toda maldad, renuncio a toda obstinación, a toda terquedad. En el nombre de Jesús hoy me alejo, hoy decido apartarme, hoy lo lanzo de mi vida, lo saco de mi vida, lo lanzo, lo expulso de mi vida en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, lo confieso porque quiero tu perdón, porque quiero tu bendición, porque quiero tu gracia en mi vida, quiero tu favor, quiero tu bendición en mi vida. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, aquí estoy, me humillo delante de ti, me entrego a ti. Toma mi vida, te la entrego. Límpiame, purifícame, santifícame. Dilo, clama, dile, lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, límpiame de mi pecado. Señor, limpia tu iglesia, santifica tu iglesia, rompe cadenas, pudre yugos, Padre, en el nombre de Jesús. Desata la actividad de tus ángeles guerreros, desata la actividad de tus ángeles ministradores en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que en este momento tus ángeles guerreros vayan, Señor, y rompan cadenas, rompan candados, que abran puertas y compuertas, y que saquen toda alma cautiva, que hoy salgamos, Señor, de las tinieblas a la luz, que salgamos de la mentira a la verdad, que salgamos de la enfermedad a la sanidad, que salgamos del cautiverio, Señor, a la libertad. En el nombre de Jesús, rodéanos con cánticos de liberación, Señor, porque tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Redentor. Padre, a ti venimos, a ti acudimos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús queremos vivir esa vida plena, esa vida dichosa. En el nombre de Jesús, rodéanos con cánticos de liberación, Padre. En el nombre de Jesús declaramos tu poder, declaramos tu amor, declaramos tu gracia en nuestra vida. Inclina tu justicia a nuestro favor, Señor. Perdona, limpia, restaura, sana, libértanos, Señor. Vamos, dígalo. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos, bendito Dios, que inclinas hoy el cuerno de la unción fresca, de una fresca unción cayendo sobre tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús declaramos restauración, en el nombre de Jesús. Declaramos libertad, declaramos sanidad, declaramos restauración en el nombre de Jesús. Póngase de pie y levántese con la convicción de que Dios le ha perdonado, que Dios le ha salvado, que Dios le ha libertado, que Dios le ha redimido. Levánteselo, declárelo. Yo estoy libre. Declare la gracia de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios.